Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes 10 de marzo. Hacemos énfasis en la fecha porque vamos a revisar lo que dejó la administración económica de Gabriel Boric y lo que puede venir para la de José Antonio Kast. Pasamos revisando cómo han sido los crecimientos promedio de las últimas administraciones en nuestro país. Patricio Aylwin, 7,4%, Eduardo Frei, 5,4%, Ricardo Lagos, 4,8%. Vemos a Michelle Bachelet en su primer gobierno, 3,5%. Primer gobierno de Sebastián Piñera, 5,4% de crecimiento. Y aquí empiezan los números más bajos. 1,8% Michelle Bachelet, 2,4% Sebastián Piñera y Gabriel Boric dejaría entonces su administración con un 1,9% promedio de crecimiento. Es parte del legado económico del presidente que deja la moneda y que resume la siguiente nota, Natalia Muñoz. Chile va a recuperar su senda de crecimiento este año. Este es el año del despegue y por eso tenemos buenas noticias en esa materia. Marzo del 2024 y el presidente Boric decía que sería el año del despegue en materia económica. Habían buenas proyecciones, incluso algunas muy auspiciosas. Es simplemente como un ejercicio aritmético. Si la economía siguiera creciendo mes a mes al mismo ritmo que lo hizo en los 7 meses hasta enero del 2024, estaríamos creciendo más de 3%, estaríamos creciendo 3,7%. Palabras del exministro Mario Marcel en Agenda Económica hace ya 2 años. 3,7% de crecimiento que se aleja bastante a la cifra real. El 2024 cerró con 2,6% de PIB promedio y este 2025 sería un 2,3%. ¿Cuál es el panorama? En los 4 años del gobierno del presidente Boric, la economía creció cerca de 1,9%. Si nos vamos a revisar la evolución de crecimiento desde la vuelta a la democracia, se convierte en el segundo mandato con peor desempeño y solo supera por 1/10 al segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Además, el crecimiento bajó si comparamos la cifra con el segundo gobierno del expresidente Piñera, donde se creció en promedio 2,4%. 3 cosas al respecto. Primero, en los últimos 10 años, lo que ve básicamente es que nuestra economía está creciendo en torno al 2%. Eso es lo primero que uno tiene que decir, porque antes de hacer una comparación gobierno por gobierno, hay que tener estas miradas de largo plazo, y lo que ha ido pasando en ese gráfico que se ve muy claro es que nuestra economía poco a poco ha ido dejando de tener una capacidad de mayor crecimiento. Cuando uno ve el PIB per cápita, el crecimiento de nuestro gobierno es mayor que el crecimiento del gobierno anterior. Y otro de los dolores de cabeza de este gobierno fue el desempleo. El Ejecutivo recibió una tasa de desocupación de 7,8% y la entrega con 8,3%, ya acumulando 37 meses con tasas superiores a 8%. No habíamos vivido sino en una situación de crisis como había sido antes de la pandemia el año 2010. Entonces tenemos tasas tan altas como las que teníamos hace 15 años atrás. No reconocer que este es un problema me parece a mí que ha sido el centro del problema que tenemos hoy día. En la gestión del presidente Boric, el desempleo promedió 8,6%. El Ejecutivo se defiende con que cumplieron la meta de creación de más de 700.000 puestos de trabajo. Expertos concuerdan que la cifra no es suficiente. No es cierto que esa creación de empleo sea mayoritariamente de buena calidad. Y la razón es que la calidad del empleo no es unidimensional y por lo tanto no depende únicamente de la formalidad laboral. Y el gran problema que ha tenido la creación de empleo desde esa fecha es que es mayoritariamente subempleo. Y otra que ya se volvió constante fue el incumplimiento de la meta fiscal. No fue 1 ni 2 veces, sino 3 seguidas. En vez de 1,8%, ahora proyectan un déficit estructural de 2,2% para 2025. ¿Por qué ha subido tanto el déficit fiscal? Así lo indicaba el último informe de finanzas públicas del 2025, pero la cifra final se alejó mucho más y terminó el 2025 con un déficit estructural de 3,6%. El motivo, menos recaudación de impuestos de lo proyectado, que no supo cómo explicar Hacienda. Se está recaudando bastante menos de lo que debiéramos recaudar dado el PIB que estamos teniendo. Esto puede tener distintas causas, puede haber cambios más bien de estructura productiva, puede haber mayor evasión y mayor elusión. Eso también puede estar explicando el fenómeno a pesar de los avances que han habido a propósito de la ley de cumplimiento tributario. Hay distintas
razones que puede estar detrás de ello. En 2022 había un superávit de 0,2%. Ahora el nuevo Ejecutivo recibirá un déficit de 3,6%. Las buenas noticias, la inversión creció, la que si bien mostró debilidad en los últimos 4 años, pero creció 10% en el tercer trimestre de 2025, cerrando con mejores cifras que el 8,8% comparado con el primer trimestre de 2022. Sin duda, la mejor cifra con la que entrega este gobierno es la inflación, la que bajó de 9,4% en marzo del 2022 a 2,4% en la última cifra 12 meses, correspondiente a febrero. Pero recordemos que la inflación fue bajando gracias a las políticas del Banco Central, como la reducción de la tasa de política monetaria, que fue bajando paulatinamente desde su punto más alto de 11,25%, nivel alcanzado en octubre de 2022, hasta ahora que está en 4,5%. Repasemos nuevamente los distintos indicadores económicos de la administración de Gabriel Boric. Partimos por el crecimiento del PIB por año. 2022 crecimiento de 2,4, 2023 lejos el más flojo 0,2, 2024 y 2025 2,6 y 2,3%, promedio de 1,9. Vemos ahora el desempleo, esto es promedio por año. 7,8 2022, 8,6 y 8,5 y 8,5 en los años siguientes, promedio 8,4% de desocupación. Vemos ahora la inflación. Gran parte de la tarea es del Banco Central, pero el gobierno de turno tiene mucho que ver con el gasto fiscal. 2022, 12,8% acumuló el IPC, todos sabemos, por los retiros de fondos, por las ayudas estatales, etc. Ya mucho más normal en los siguientes años. 3,9% en 2023, 4,5% fue la inflación de 2024 y 3,5% 2025. Terminamos con la deuda pública, medida como porcentaje del PIB. 37,9% en 2022, subió a 39,4% el año siguiente, 41,7% en 2024 y se mantuvo en 41,7% en 2025, pero recordemos lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo. Esto no fue por un más eficiente gasto fiscal o por una contención. Esto fue porque creció más el PIB nominalmente y por el tipo de cambio. Muy bien, esos son los números que deja la administración Boric. La pregunta es, ¿cuáles son los números que se proyectan para la administración Kast? Es decir, entre 2026 y 2029 se cree que el PIB crecería en torno a 2%. ¿Por qué? Eso los cuenta Pilar Gutiérrez. Mayor crecimiento económico, bajar el desempleo y mejorar el rumbo de las cuentas fiscales. Los distintos organismos y expertos coinciden en que estos son los principales desafíos que va a enfrentar la nueva administración en los próximos 4 años. Hoy la economía chilena no muestra grandes desequilibrios, la inflación está en torno a la meta, la tasa de interés cerca de su nivel neutral y la actividad creciendo en línea con su potencial. Para 2026 proyectamos un crecimiento entre 2 y 2,5%, con una aceleración para 2027 hacia tasas cercanas al 3%. Los principales desafíos para el próximo gobierno estarán centrados en ordenar las cuentas fiscales y enfrentar un escenario internacional que todavía es incierto. ¿Qué se espera por ahora en crecimiento? El Banco Central estima para el primer año de gobierno un rango entre 2 y 3%, mientras que para el segundo año entre 1,5 y 2,5%. Desde el gobierno actual, la Dirección de Presupuestos estima un crecimiento promedio de 2,3% en los 4 años de administración, mientras que organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también ven cifras cercanas a 2%. El mercado espera datos algo más altos, en torno a 2,6%, según la encuesta de expectativas económicas de febrero. Lo relevante, ¿verdad?, es qué es lo que va a proponerse en términos de política económica que nos permitan aspirar a un crecimiento mayor. Pero con la información que disponemos hasta ahora, la expectativa de crecimiento sigue siendo un 2,5%. Es lo más realista y es lo que se ajusta a lo que es hoy día nuestra situación macroeconómica. Así, las estimaciones de crecimiento podrían ajustarse al alza en la medida que el gobierno vaya implementando iniciativas concretas, en línea con sus propuestas de aceleración de permisos y reducción del impuesto corporativo. El nuevo titular de Hacienda es ambicioso en este tema. Estoy hablando de cómo se puede aumentar la producción. Yo sueño con un IMASEC de 2 dígitos. ¿Ah? Me dice que estoy loco. Pero sí, vamos para allá. Para impulsar las cifras va a ser clave lo que ocurra con la inversión.
El Banco Central espera que esta crezca casi 5% en 2026 y el próximo año vuelva a un ritmo cercano a 3%. La DIPRES también se sitúa en torno a esta cifra y espera un alza de 3,2% durante los próximos 4 años. El mercado es más optimista, una subida de 4% este año y 5% en 2027. Hay un shock positivo que en este caso tiene perspectivas para que la inversión se pueda desarrollar de buena forma. Tener este precio de cobre más elevado, por ejemplo, hace que en general sea más atractivo realizar los proyectos de inversión. A esto obviamente se suma esta percepción de que en la medida que existe un cambio de gobierno que debería adoptar medidas pro crecimiento, esto también genera cierto impulso para la inversión adicional. Se ha visto un cambio en términos de expectativas, en términos de las condiciones que van a enfrentar sobre todo el sector empresarial. En las proyecciones de inflación hay bastante consenso. Tanto el Banco Central, la DIPRES, el mercado y organismos internacionales la sitúan en torno a 3% anual, que es el objetivo del ente emisor. Eso sí, señalan que la creciente incertidumbre internacional podría hacer variar el panorama hacia adelante. Estamos esperando que se mantenga en torno a 3% durante los próximos meses. Hay riesgos por ahí, principalmente derivados del incremento en el precio del petróleo. Hemos visto alzas importantes en este commodity, básicamente por la guerra en Irán, y por lo tanto hay un riesgo de que la inflación pueda ser algo mayor, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo este conflicto va evolucionando hacia lo que viene. Los expertos identifican otros 2 desafíos que tendrá la administración de José Antonio Kast: reducir el nivel de desempleo, que sigue sobre 8%, y el déficit en las cuentas fiscales. Mejorar la capacitación, la calidad del capital humano y de medidas pro inversión que permitan crear mayor cantidad de empleos. Pero no va a ser fácil bajar el desempleo por debajo del 8%, sobre todo pensando en el fuerte aumento de costos laborales que ha habido en los últimos años y que no es algo que se pueda revertir con facilidad en los años siguientes. Hay un desafío, por cierto, en materia de estabilización de las cuentas fiscales, ¿cierto? Cerrar el déficit fiscal, mantener la deuda por debajo del nivel prudente. Precisamente esa será la primera prioridad de Jorge Quirós. Ya envió un instructivo para reducir el gasto público 3% en todos los ministerios. Para el primer año se buscaría un recorte de 3.800 billones de dólares. Hacemos la pausa en este especial de Agenda Económica. Al regreso revisamos los proyectos de ley económicos aprobados en la administración Boric, los que no se aprobaron y también los que debieran presentarse en la administración que llega a la moneda. Ya volvemos. Sin lugar a dudas, la reforma de pensiones será el proyecto de ley de cualquier ámbito que más será recordado por la administración Gabriel Boric. Natalia Muñoz tiene un resumen de los otros proyectos económicos que dejó la administración saliente. El recordado baile de Janet Jara. En ese entonces, ministra del Trabajo, celebraba la promulgación de la reforma de pensiones, proyecto ícono del gobierno de Boric y quizás por el que será más recordado. Es algo que muchos pensionados estábamos esperando y que me siento contenta que una vez por todas los políticos se pusieron de acuerdo. Y no importa que no tanto para nosotros, sino que para el futuro. O cuando jubilé, sacaba 75.000 pesos. Y ahora son 210, parece que son. Y feliz. Felicidad de las pensionadas y el gobierno. Finalmente se promulgó la histórica reforma de pensiones. Marzo del 2025 y la reforma veía la luz. Pero para llegar a ese momento fueron años de negociaciones y un acuerdo entre el oficialismo y Chile Vamos, restándose quienes ahora entrarán al poder, los republicanos. Hemos demostrado que cuando el foco de nuestro trabajo está puesto en las personas, en nuestro pueblo, en a quienes nos debemos, es posible sacar los grandes proyectos adelante. Le agradezco también a los parlamentarios de oposición, y ahí hubo varios que se atrevieron a dar ese paso. No el Partido Republicano, por supuesto. Si bien no se logró poner fin a la industria de las AFP como proponía el presidente Boric, se creó un nuevo sistema con un seguro social, beneficios para las mujeres y se aumentó la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. ¿Cuántos portazos y cuántas líneas rojas tuvimos en los 2 años que se discutió en el Congreso?
pero al final sí que se pudo, Los dineros aportados provienen en su mayoría de los trabajadores y se establece un 7% de cotización adicional para los empleadores. En total pagarán un 8,5%, ya que al 1,5% por el seguro de invalidez y sobrevivencia actual se le suma lo adicional, aumento que será progresivo en 9 años. Y fueron los aumentos a los costos laborales los que también marcaron la administración de Boric. Proyectos aprobados como la rebaja de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo a más de 500.000 pesos, los que presionan al mercado y particularmente a las pymes. Esto implica un alza significativa en los costos de contratación, lo que afecta gravemente a las empresas de menor tamaño, que ya enfrentan desafíos de liquidez y competitividad. Y aunque existe gradualidad, esto podría no ser suficiente. Es un cúmulo de medidas y que finalmente hay que asumirlo y hay que gastar o el trabajador va a ser más caro. Y actualmente contratar un trabajador es más costoso que antes de las reformas de Boric. El aumento del sueldo mínimo fue el que más ha afectado al empleo. Así lo ratificó el Banco Central en su informe de política monetaria, asegurando que estos costos laborales están sobre sus promedios históricos en términos nominales, a lo que el mandatario expresó discrepancias. El banco ha sugerido distintos elementos para explicar esta evolución del mercado laboral. Se incluye en esta explicación el aumento de los costos laborales, producto de un conjunto de leyes, salario mínimo, reducción de jornada, pero hay un conjunto de leyes que están detrás. Tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el IPOM sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo, en particular esa y su relación con el desempleo, pero es una cuestión totalmente debatible. Debate que según los expertos no debería existir. Cuando sale el presidente de la República a criticar ese estudio y diciendo que la demanda por trabajo tiene pendiente positiva, vale decir, las empresas cuando les sube el salario mínimo contratan a más trabajadores que antes, él se mete en una discusión técnica respecto a la cual él no tiene ninguna ventaja comparativa, no tiene ningún título universitario y ninguna capacidad de análisis al respecto. Ahora que ya estamos con niveles de salario mínimo muy elevados, dada la estructura productiva chilena, entonces efectivamente incrementos sucesivos en ese nivel de salario son crecientemente problemáticos, y el Banco Central lo que hace es mostrar que ese problema se traduce en pérdidas de empleo en ciertos segmentos de trabajo. Y este 26 de abril se reducirá la jornada laboral en 2 horas más, quedando en 42 horas semanales. Además, se continúa aumentando la cotización adicional por la reforma de pensiones. Otro proyecto por el que será recordada la administración del presidente Boric es el royalty minero, aprobado el 2023, impuesto vigente desde el 2024 y que generó una recaudación histórica, superior a lo proyectado por el Ejecutivo. Más de 1.550 millones de dólares en su primer año. Las principales favorecidas por el Fondo de Comunas Mineras son Calama, Copiapó y Tierra Amarilla, casi 23.000 millones de pesos repartidos en 43 municipios de 6 regiones, compensando así las externalidades negativas producidas por la industria. Mientras que en el caso del Fondo de Equidad Territorial, las comunas que se vieron mayormente beneficiadas son Puente Alto, Maipú y La Pintana. Recaudación que sin duda es bien recibida en este momento de estrechez fiscal que recibirá el próximo gobierno. Estos fueron los proyectos económicos aprobados, porque hubo bastantes importantes que no fueron aprobados. Por ejemplo, la condonación del CAE. Lejos, una de las promesas de campaña más importantes de Gabriel Boric, yo creo que desde su época de líder estudiantil. Finalmente, terminó siendo un proyecto para una condonación parcial, con el FES, el Fondo de Financiamiento para la Educación Superior, que se está revisando y que todavía está entrampado. Se hablaba de que podía tener alguna posibilidad de aprobarse antes de que terminara el gobierno. No fue así, por lo tanto, ese proyecto no vio la luz. Otro que tampoco, pero se viene prometiendo hace muchos gobiernos y nunca se aprueba, es la Sala Cuna Universal. Este sí que tuvo muchos intentos de el gobierno, también de distintos sectores políticos, algunos de la oposición, porque viera la luz antes del 11 de marzo, sin embargo, tampoco fue posible. ¿Lo tomará la administración Kast? Al menos no lo han dicho públicamente, pero es sin duda una petición, es sin duda algo que transversalmente pide
la sociedad chilena debiera tomarse en la siguiente administración. Y finalmente, algo que sucedió por primera vez desde el retorno de la democracia. En marzo de 2023, de hecho nos recordamos porque fue el 8M de 2023, primer gobierno que se le rechaza una reforma tributaria. Fue en la Cámara de Diputados y todos recordarán la barba que tenía el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, que después se la afeitó porque dijo que le había traído mala suerte. Vean lo que dijo en ese entonces el ex ministro de Hacienda. Significaba para el país en su conjunto abrir nuevos horizontes en materia de política social, en materia de inversión, en materia de innovación, que hoy día, ¿cierto?, desgraciadamente ha sido rechazado. Estoy seguro que van a celebrar quienes evaden impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para evadir impuestos. Bueno, ¿cuáles son los proyectos de ley que prometió José Antonio Kast? No se conoce de ninguno, excepto el que vamos a ver ahora. Rebajar el impuesto a las empresas de 27% actual a 23%. ¿Cuál es el timing? ¿Cómo va a ser esta reducción? Lo explica Pilar Gutiérrez. La rebaja de impuestos es una de las grandes propuestas económicas de José Antonio Kast. Con el objetivo de que Chile alcance niveles similares al promedio de los países de la OCDE, el republicano plantea una disminución de la tasa corporativa de 27 a 23%. Hay un elemento que es un crédito tributario asociado al empleo, sobre todo al empleo que está más cercano a riesgos de informalidad o cesantía, que son los de salarios más bajos. Y ese crédito tributario, que equivale a 3 puntos porcentuales de rebaja de la tasa corporativa, ese va a ocurrir el primer año. Y hay otra rebaja que equivale a 4 puntos, que es una rebaja estatutaria del impuesto corporativo, y por eso decimos que baja de 27 a 23 el promedio OCDE. Esa ocurre a lo largo de 4 años. De esa forma, el crédito tributario a la contratación se traduce en una rebaja adicional para empresas que generen empleo de forma intensiva, pudiendo llegar a una tasa de 20%. Si bien a inicio de año el futuro titular de Hacienda dijo que la reforma tributaria se presentaría este año, podría aplazarse luego de conocer los datos fiscales de 2025. Es un paso clave para fomentar la inversión, el crecimiento, el empleo. Chile tiene hoy día una tasa de impuestos corporativa que es al menos 3 puntos más que el promedio de la OCDE. El foco en recaudar más, pero orientado hacia que esa recaudación venga de mayor actividad de nuevos sectores, creo que es una medida muy aceptada. El objetivo de esta medida es generar incentivos y condiciones más favorables para la inversión en el país y de esta forma poder generar más empleo y crecimiento económico. Una propuesta esencial para retomar el crecimiento. Es una de las palancas que en la oposición, que va a ser futura oposición, no ha entendido que para poder recaudar más hay una baja de impuestos y las empresas con eso hacen que inviertan más. Ahora, si bien es una de las palancas clave, bajar el impuesto, y eso ojalá se regule lo antes posible, también hay que dar certeza para que esa inversión, para que toda esa utilidad que se genere en las empresas se reinvierta y no solo se quede en un mayor delta que se lleve la empresa. Eso sí, algunos han alertado de la merma que puede generar en los ingresos fiscales la rebaja tributaria. Así lo dio a entender el actual ministro de Hacienda luego de conocer el cierre fiscal de 2025, donde el incumplimiento de la meta estuvo explicado principalmente por una menor recaudación a la esperada en el impuesto de primera categoría. Un debate, de hecho, impulsado por la administración entrante, que ha planteado que sería positivo reducir los impuestos de primera categoría. La pregunta que yo me haría es si los impuestos de primera categoría están recaudando 0,4 puntos menos del PIB, de lo que recaudaban hace 5 años. Tal vez es importante que entendamos mejor qué es lo que está ocurriendo, seamos prudentes. Si bien preocupa un impacto en el corto plazo en la recaudación, hay expertos que sostienen que en el largo plazo podría generar más crecimiento, impactando también en forma positiva los ingresos. Y es una rebaja gradual en los 4 años, es decir, es un punto en cada año. Ese punto ciertamente es importante en términos de lo que se deja de recaudar. No se compensa totalmente con crecimiento. No obstante, también viene ajustes de eficiencia de gasto, etcétera. Nosotros ahí tiene que ser unas medidas combinadas que permitan volver a equilibrar
la competitividad fiscal del país. Para las pymes se plantea mantener una invariabilidad tributaria de 12,5%. Sin embargo, en las reuniones que se han sostenido con el sector se conversaron otras cifras también, aunque no hay una confirmación todavía. Se hablaba de bajar el impuesto a las grandes empresas del 27 al 23 y que nosotros continuábamos con el 12,5 que lo que tenemos acordado hasta el 2028. Por lo tanto, acordamos una nueva conversación donde se ajusten estas cifras. Inclusive se ha hablado de llegar a lo mejor al 6%, pero es un trabajo que hay que desarrollar. Lo importante es que está comprometido el avance en estas conversaciones. Sumado a la rebaja de impuestos, en enero Quirós esbozó que trabajan en un nuevo mecanismo de invariabilidad tributaria para las grandes inversiones, que genera un shock rápido de forma similar a lo que ocurrió con el RIGI de Milei en Argentina. Sin embargo, todavía no se conocen los detalles de esta propuesta. Otro potencial proyecto de ley me parece que va a ser profundizar en la reducción de la permisología. Recordemos que eso también se aprobó en el gobierno de Gabriel Boric y que es algo que va a profundizar el gobierno de José Antonio Kast. Es una misión que va a tener el futuro ministro de Economía, que recordemos también es de Minería. Es parte de lo que les quisimos contar en la agenda económica especial de esta jornada. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.